imaginó un vehículo que se abría paso por la tierra como un submarino bajo el agua. En 1984, William Gibson soñó con un auto de conducción autónoma. Lo que antes era imaginación, hoy es nuestra realidad. Chang'an. Descubre el diseño, la tecnología y la vanguardia en chang'an.cl. Derco Center. Volvemos a la información relevante. Sigue escuchando Conexión Tele 13. De la tarde con 40 minutos y ya estamos en conexión con la ministra del Interior, Carolina Toá. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuándo se va de vacaciones, ministra? No le trae vacaciones, no le lleva. No le lleva. No, es que sabes que yo no puedo planificar vacaciones en febrero porque el riesgo de que haya situaciones complejas con los incendios es muy alto. Entonces prefiero ir viendo cómo viene la mano y tomaré algunos días, pero cada vez que planifico vacaciones suceden puros desastres, entonces mejor no hacer planes en febrero. Ya hemos tenido experiencia ya, pues, de tener que volver, de los ministros que tienen que volver por los incendios, por lo que sea. Yo he suspendido vacaciones por incendio, por inundaciones, o he tenido que no llevarlas adelante, digamos, no irme de vacaciones, entonces ya aprendí que esta no es una fecha buena para tomar vacaciones. Mejor aceptar la realidad y cruzar los dedos para que después me arrepiente, diga, pucha, me podría haber ido de más porque no pasó nada. Ese es el problema que uno quiere tener, ¿verdad? Bueno, a lo mejor después de marzo, bueno, pero ya vamos a conversar de eso. Primero quiero partir preguntándole por el inicio de las audiencias de formalización de esta banda relacionada con el Tren de Aragua y toda esta polémica del rol de Diosdado Cabello en la orden del asesinato de Ronald Ojeda. Yo le quería preguntar si ustedes tienen algún tipo de información adicional respecto de la participación de él en este crimen. ¿Y cuándo? A ver, nosotros no somos los encargados de... No, por supuesto, la Fiscalía. Aquí, sí, claro. Entonces, la información que nosotros manejamos es la que nos ha ido transmitiendo la Fiscalía sin darnos nunca acceso a la carpeta investigativa porque no corresponde, pero dado la gravedad que tiene este caso y sus posibles, digamos, rebotes internacionales, ciertamente la Fiscalía nos ha ido contando en todo momento de cómo avanza la investigación y primero vimos cómo uno a una se fueron cayendo las distintas tesis para explicar este delito, que presumían que, no sé, que hubiera un tema de rescate, ¿no? Que fuera un secuestro extorsivo, no se cumplió, que fuera un secuestro que estuviera ligado a un ajuste de cuentas porque el señor Ojeda tuviera alguna participación criminal, no se cumplió, que hubiera cualquier tipo de tesis o hipótesis que explicara este secuestro no se cumplió. Entonces ya hay un primer elemento, ¿no? Que no está este delito y toda su parafernalia para organizarlo no encuentra otra explicación, pero eso sería, digamos, muy vago y muy insuficiente. Claro, quienes dicen que se puede llegar a una conclusión de este tipo simplemente por descartar otras hipótesis no tiene, digamos, peso solo el descarte. Entonces hay que ver los antecedentes de la investigación y ahí efectivamente han ido apareciendo algunos antecedentes que la Fiscalía ha informado que son relevantes, pero que tienen que ser parte del proceso ahora ante el tribunal, ¿no? Se tiene que ir con esos antecedentes, no, por se tiene supuesto, que validar, y ahí vamos a ir teniendo ya un juicio más definitivo, más certero, de si hay y qué tipo de participación hay, porque además una cosa es que haya participación política desde Venezuela, y otra cosa es quiénes son los autores de esa participación, las personas, claro, digamos, concretas. Eso ya es un estándar de prueba aún más exigente que la idea más general de que hay un móvil que viene desde ahí. No, claro, sí, yo se lo preguntaba porque estaba este testimonio de este testigo protegido que menciona a Diosdado Cabello, claro, pero hay que evaluar la validez de ese testimonio, en fin, etcétera. Pero también se lo preguntaba por si el gobierno tenía algún tipo de información desde otra fuente. Y se lo pregunto porque también hay mucho interés en saber cuándo podría Chile ir a la Corte Penal Internacional, porque hoy el abogado Francisco Cox, que es un abogado muy prestigioso en estas materias, dijo que Chile podría pedir la extradición incluso de Diosdado Cabello y a la Corte Penal Internacional. Que lo vaya a entregar Venezuela será otro tema, pero que se podría pedir. Sí.
Por eso hay que evaluar todas las distintas alternativas. El otro día, cuando esto se conoció, dijimos que ya es algo básico, si estos antecedentes se confirman, que nosotros los incorporaríamos, porque Chile tiene ya una causa en la Corte Penal Internacional relativa a temas de derechos humanos en Venezuela. Este sería un elemento más de esa causa, probablemente, pero hay otras posibilidades que pueden complementar, digamos, esa vía de acción, y eso es parte de las evaluaciones que hay que ir haciendo a la medida que la investigación avanza y vamos teniendo acceso a la información y nos vamos, digamos, armando un juicio de la solidez de los antecedentes que tenemos. Pero es un camino. Hay muchos caminos abiertos, se van a evaluar los más oportunos, los más pertinentes, pero lo que está claro y definido es que el gobierno de Chile no va a dejar pasar esto si es que tenemos una, digamos, demostración en el transcurso del proceso que viene ahora, claro, de que los elementos son suficientes para armarse un juicio. Yo quiero recordar que hasta ahora los elementos que tenemos son, digamos, bien generales, lo que ha ido contando la Fiscalía, pero por de pronto todavía no ha habido una presentación amplia de los antecedentes ante el tribunal, que se va a hacer en el transcurso, en parte ahora la formalización, pero después efectivamente en el juicio. Ese es el momento, la hora de los que hubo, por decirlo así, para ver realmente las pruebas que hay, los elementos que hay, armar una definición, ya una opinión clara respecto a para qué da esa información y cuál es la vía más oportuna para ejercer las acciones que corresponden. Claro, porque de ser comprobado esto es lo suficientemente grave como para ir a una acción internacional, Mónica, ¿no? Como te digo, es de un nivel de gravedad si esto se comprueba. Se comprueba en el sentido de que hay una participación política, pero que además involucra agentes del Estado, autoridades del Estado, es de la máxima gravedad, es de los incidentes diplomáticos más severos que uno puede tener en tiempos de paz, una intervención de ese tipo de un país en el territorio de otro para cometer un delito horrendo por lo demás. Entonces, es de la mayor gravedad y por eso como gobierno decimos que en esto vamos a ser muy firmes, porque hay un tema de justicia, hay un tema de derechos humanos, hay un tema de soberanía, porque habría habido en ese caso una irrupción en nuestro territorio para cometer un delito. Entonces es inaceptable, inaceptable. Ahora tenemos la prudencia de que estos son todavía informaciones preliminares, entonces no es bueno adelantar, digamos, conclusiones definitivas, pero sí decir que esto es grave, preocupante y que lo estamos siguiendo muy de cerca. En estricto rigor usted tiene razón cuando dice que las relaciones con Venezuela no están rotas, porque no están rotas así formalmente con el típico gestión diplomática que se hace en esos casos, pero la verdad es que están rotas. La verdad es que hay poco, nuestro embajador no está allá, no hay personal diplomático, no hay ninguna conversación, de hecho están parados los aviones, en fin, no hay ningún tipo de colaboración entre los países. ¿Por qué no tomar una perspectiva más dura con respecto de Venezuela? Porque el canciller Gil fue bastante duro con nosotros. Sí, pero sabes, Mónica, no sirve. No. El que está interesado en armar este tipo de temática y de agenda es el gobierno venezolano, que quiere ruido, que quiere espectáculo, pero la verdad es que desde el punto de vista de perseguir la justicia, desde el punto de vista de lograr que haya un respeto a los derechos democráticos y a los derechos humanos de las personas en Venezuela, desde el punto de vista de proteger a los chilenos que viven allá y los venezolanos que viven acá, romper relaciones no va a ser ningún aporte. Va a ser una noticia que va a durar unas pocas horas en los medios de comunicación y después van a quedar cortados todos los puentes que nos pueden permitir hacer funcionar cosas básicas de intercambio de información, de recuperación de ciertos servicios consulares esenciales a la población, que hoy día en algún minuto, yo espero, al menos esas cosas básicas podamos hacerlas funcionar por el bien de las personas que están afectadas aquí, que no tienen nada que ver con política, con relaciones diplomáticas, pero que tienen que sacar sus vidas adelante, no solo los venezolanos que viven acá, sino los chilenos que viven allá, que no son tan pocos, son como 13.000 personas. Así es. Chilenos que viven en Venezuela. Entonces, la verdad es que ese camino no es un camino, lo muestra la experiencia internacional. Los países que son más sistemáticos en la defensa de los derechos humanos, de los estándares democráticos, en la búsqueda de la justicia, lo hacen sin romper sus relaciones diplomáticas, lo hacen ocupando herramientas que son útiles a ese objetivo y ocupando las relaciones diplomáticas como un factor más para poder ejercer esa voz y para poder hacer exigibles
los compromisos y los estándares civilizatorios básicos que uno esperaría de cualquier nación en estos tiempos, ¿no? Aunque están bastante en duda esos estándares a veces, lamentablemente. Así es. Lamentablemente. Ministra, la voy a traer ahora ya a la política más local, porque hasta ha tomado momentum, como se suele decir en política, esto de la carrera presidencial del próximo año. Incluso usted hoy día dijo que evidentemente va a tomar la decisión después de las vacaciones, por eso le partí preguntando cuándo se iba de vacaciones, pero veo que lo dijo así como en sentido metafórico, pero en marzo, ¿no es cierto? En sentido general, a la vuelta del verano, digamos, se van a ir tomando todas estas decisiones. Desde marzo nuestro sector va a tener que definir qué va a hacer, si va a haber, qué sé yo, primaria, cómo se van a organizar los bloques. Bueno, pero entiendo que la primaria está convocada, ¿no es cierto? A fines de abril no hay que inscribir. Es una posibilidad, pero la verdad es que no está totalmente claro eso, ¿no? Si una primaria, cuántas primarias, hay muchas conversaciones paralelas en curso. ¿Y cuál sería para usted la mejor fórmula? La mejor fórmula. Una sola primaria. Independiente de las decisiones que tendré que tomar yo, que tendré que tomar con mi entorno en su momento. En cualquier escenario, yo creo que primero la unidad es algo muy importante y creo que en esa unidad tiene que haber, digamos, propuestas que representen como las grandes corrientes de pensamiento que están agrupadas en la centroizquierda, para que también sea una elección que sea significativa para la población, ¿no? Que esté eligiendo, no es un concurso de cara esta cosa, sino que son concursos de proyectos de sociedad, de miradas de futuro. Entonces ojalá no lleguemos en una dispersión absoluta de partidos y grupos y propuestas personales, sino que lleguemos en grupos de propuestas que sean sólidas, que de alguna manera le den sentido a la competencia que se desarrolla ante la ciudadanía. ¿Pero usted cree que queda tiempo? Porque por lo que estábamos viendo hay 9 candidatos que no quieren, o que quieren ir, o que no quieren bajarse. Pero eso está muy bien en la partida, pero no en la llegada, ¿no? En la llegada a una primaria eso va a tener que ir decantando. Mira, yo pienso siempre en las primarias norteamericanas. Siempre cuando dicen que el oficialismo no tiene la candidatura clara, es verdad, pero uno ve muchas veces las primarias norteamericanas, parten corriendo, no sé, a veces 20 candidatos y van instalando, se van mostrando sus propuestas, y en el camino se van bajando, endosando su apoyo a otro, juntando sus propuestas en una más amplia, y cuando llega la votación final en la primaria de cualquiera de los dos grandes partidos en Estados Unidos, tú tienes que son ya poquitos candidatos, ¿no? Pero hubo un camino entre medio, en que cada uno se esfogueó, se mostró, buscó apoyo, tuvo como el espacio también de levantar su voz y decir, mira, aquí estamos. Y después en el camino, claro, el sector más progresista o más conservador de cada partido va convergiendo en torno a la candidatura que representa mejor su sector. Eso debiera pasar también en el mundo del oficialismo, digamos, y en toda su diversidad, que efectivamente son muchos partidos, y al interior de algunos partidos además hay varios nombres circulando. Exactamente. Y en el caso suyo personal, en esta reflexión que está realizando en este mes, ¿qué elemento tiene que estar sí o sí para que usted se lanzara? Se lo pregunto, no sé, un porcentaje. Un solo elemento, Mónica, solo elemento, que es donde va a ser más útil que uno aporte en la política el próximo año. Ese es el único elemento para mí. ¿Dónde es más útil estar? ¿Dónde se puede hacer una contribución? Donde las cosas en las que uno cree pueden tener más impacto. Ese es el elemento que hay que tomar en cuenta. Eso implica que, porque usted dice, a lo mejor no tengo el apoyo o el respaldo en la encuesta como para salir candidata, prefiero mantenerme como ministra, ¿a eso se refiere? No tiene nada que ver con las encuestas, tiene que ver donde uno va a poder hacer una mayor diferencia. Eso es lo que hay que evaluar, y se valoró en su momento. No creo que sea bueno y oportuno llevar esa conversación y ventilarla mientras estoy en el ejercicio de mi cargo, porque en mi cargo tengo otras obligaciones y otros focos a los que estoy definitivamente muy abocada, porque yo creo que cualquiera puede verlo, que no estamos de cabeza haciendo el trabajo que estamos haciendo, y si el día de mañana eso cambia, bueno, estaré de cabeza en otra cosa, pero ahora estoy en esto. Y no quiero contaminarlo con esas dinámicas que son propias de
una competencia en ciernes que está a la vuelta de la esquina. Entonces, la verdad es que llego hasta por ahí más en lo que se refiere a indagar más a fondo en este tema de cómo se va a definir y todos los detalles del caso. La última pregunta. Me contaron que parece que se juntó con la expresidenta Bachelet justamente a conversar del tema, ¿verdad? ¿O no? No, yo la veo permanentemente a la presidenta Bachelet, pero no he tenido ninguna reunión sobre este tema recientemente. No, nada. La verdad es que no, nada. Ahora le he visto en varias cosas, pero, en fin, con agendas más amplias que este asunto. Oiga, y si tuviera... No relativa a este asunto. Y si tuviera que finalmente tomar el camino de una opción presidencial y se tuviera que ir del ministerio, ¿se iría contenta, satisfecha con el trabajo que hizo? No, pero a ver, yo no voy a hablar de cómo me iría si me fuera, porque encuentro que eso es de nuevo ya alimentarle la imaginación le hago la pregunta de otra manera. ¿Ha hecho suficiente hasta ahora, por ejemplo? ¿Ya está conforme o le queda mucho en el tintero? No, suficiente, nunca voy a decir eso, pero puedo decir que creo que nunca me había pasado en política, quizás en dictadura cuando estuvimos ahí en la pelea contra Pinochet, pero vos esa etapa nunca me había pasado en política sentir el nivel de cómo estoy agarrada por esta tarea y cómo nos levanta todas las mañanas con una energía y una convicción a sacar adelante el trabajo, que realmente es algo en política muy importante, muy gratificante. Lo más frustrante en política es cuando tú sientes que las cosas no tienen sentido, que da lo mismo lo que hagas. Aquí no se siente eso. Pero aquí se siente que tiene un enorme sentido, que hay mucho que hacer, que se ha hecho montones, que hemos avanzado. Yo en eso tengo una sensación de realmente que el trabajo ha valido la pena, porque se han logrado muchas cosas, pero es un trabajo muy desafiante, donde jamás podría decir estoy conforme y esto fue suficiente. No, queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Oiga, y respecto a la polémica de la estatua del presidente Piñera, ¿sí o no? Para usted. Sí, se tendrá que discutir. Yo creo que es una discusión totalmente válida. Nosotros, como gobierno, hemos tenido ya bastantes pronunciamientos respecto a nuestra valoración de la figura del presidente Piñera, más allá de que sea una persona de otro sector, y creo que una de las formas en que se puede manifestar eso es a través de un monumento, de un reconocimiento de ese tipo. Es un debate totalmente válido. Creo que es una idea que tendrá que madurarse, procesarse en nuestra sociedad, en el sistema político. ¿Pero usted la apoya personalmente? Es que la verdad es que esto es una cosa que apareció ahora de la noche a la mañana y la veo que ya muy rápidamente la transformaron en una especie nuevamente como de polémica. Y yo creo que hay que empezar a encontrar una manera de conversar de otro modo entre nosotros. Creo que hay que empezar no digo que las polémicas sean siempre malas o que yo sea un angelito así inocente que cree que esto de poner el acento en las diferencias no tiene también un valor en política, pero no podemos transformar todo en una pelotera, porque si no la gente se nos aburre de ver tanta discordia que no tiene prioridad. Entonces, esto es un tema discutible, es una idea, es válida. Reflexionémosla, veámosla. Ya, pero ¿cuál es la evaluación política que tiene el gobierno de la figura del expresidente Piñera? Porque hoy día la ministra vocera, cuando se le preguntó, dijo que las evaluaciones las hace la historia, la ciencia, el tiempo, pero no respondió a la pregunta de la evaluación política. Sí, porque es verdad que el gobierno que sucedió al presidente Piñera, encabezado por personas que fuimos en primera persona opositores a su gobierno, no somos los mandatados, digamos, a hacer esa evaluación. No creo que el tiempo va a ir diciendo efectivamente eso, pero hay cosas que ya el corto plazo ha ido diciendo, ¿no? Una cosa es que claramente el presidente Piñera fue presidente 2 veces, encabezando gobiernos de derecha, y fue una figura que logró ese espacio y llegar a la moneda 2 veces, en gran parte porque él tuvo una apertura que prácticamente en su sector no se conocía. Es una persona que en muchas materias cruzó la frontera de su sector. Y yo creo que eso es algo que con el tiempo se ha ido consolidando y se ha ido valorando y que el mismo presidente Boric explicitó de una forma elocuente en sus palabras cuando fue el funeral del presidente Piñera y todas las actividades que tuvimos en esa época. En segundo lugar, yo creo que también es una cosa instalada y que con el tiempo, digamos, nadie niega, es que el presidente Piñera tuvo y enfrentó periodos presidenciales muy desafiantes. Le tocó sacar adelante tareas muy difíciles que, como todo gobierno democrático, fueron objeto de muchas críticas, de demandas que la sociedad tenía, de insatisfacciones, pero eso con el pasar del tiempo va teniendo otras evaluaciones.
o sea, mira, yo misma era dirigente política, presidenta de mi partido, para la época de la reconstrucción, y yo era muy crítica de la reconstrucción. La reconstrucción se demoraba, había mucha gente esperando, pero después uno ve el proceso completo y dice, bueno, aquí, claro, hay cosas que se demoraron, cosas que no se comunicaron bien, lo que sea, pero a la larga uno empieza a mirar cómo fueron quedando esos lugares reconstruidos, eso tiene un valor. Lo mismo pasó con la pandemia, recordémonos la pelotera, Claro. fue la pandemia, se peleaba por todo, obviamente estaba todo el mundo muy preocupado, teníamos datos alarmantes, todos los días moría la gente una detrás de otra, pero bueno, uno ve con perspectiva y dice, bueno, y cosas muy importantes que se hicieron para la pandemia, el tema de las Muy vacunas bien. fue muy importante, creo que esas son cosas instaladas. Ahora, eso no quita, y se mantiene, que tenemos opiniones muy críticas de muchas cosas de esos gobiernos, de opiniones muy críticas de cómo se manejaron ciertos conflictos, de cómo se escucharon ciertas voces que había críticas y también molestias en la sociedad, que pensamos que no se procesaron adecuadamente, no se les tomó el peso, o ciertas agendas que se intentaron instalar y que considerábamos nosotros y seguimos considerando eran retrocesos en ese momento, pero la ponderación de un presidente ya al final es mucho más que si sus políticas fueron las que uno hubiera hecho, ¿no? Es más bien su aporte en la historia y las apuestas que hizo y cuántas de esas que dejaron un valor para la sociedad. Y yo creo que las hay muchas y creo que eso ha sido bastante claro en nuestro sector y transversal, diría también. Muy bien. Muchas gracias, ministra Carolina Toá, por conversar con nosotros aquí en Conexión Tele 13. Que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Lo bueno de ser renovables es que Arauco crea productos como la celulosa, la madera o la fibra textil desde la naturaleza y así generan grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.